El lienzo se encontraba en una situación bastante complicada de conservación, principalmente en cuanto a estabilidad de los estratos pictóricos, porque presentaba prácticamente en toda la superficie del lienzo una patología muy característica en pintura de caballete, que son las típicas craqueladuras. Son la rotura de los estratos pictóricos y eso a la larga lo que puede provocar es el desprendimiento de esos estratos pictóricos. Estamos hablando de un lienzo de grandes dimensiones, de casi 4 metros de alto por 2,5 de ancho aproximadamente. Estamos hablando de una obra que pinta Juan Bautista Suñer en 1796. Claro, una obra que está expuesta aquí en la iglesia con las condiciones de temperatura y humedad que hay aquí dentro en la iglesia. La tela es un material vivo que absorbe, retiene y devuelve la humedad y los estratos pictóricos no, con lo cual la tela está en constante movimiento, los estratos pictóricos no se mueven y lo que hacen es romperse y se forman esas craqueladuras con el peligro de desprendimiento. Entendemos una restauración que podríamos datar probablemente hacia los años 60 con motivo de la canonización de San Juan de Ribera. Y además en ese momento probablemente le aplicaron un barniz que en primer momento podría ser un barniz refrescante, que se suele decir, pero que con el paso de los años ha provocado la oxidación de ese barniz. Y eso que ha provocado un oscurecimiento generalizado de la obra que literalmente tenía un color prácticamente como marrón chocolate. Lo primero que hicimos fue fotografiar, documentar fotográficamente toda la obra. ¿Cuál es la patología más grave que teníamos? Las craqueladuras y el peligro de desprendimiento, y entonces lo que hicimos fue una consolidación mediante presión y calor. Nos ayudamos del propio soporte sobre el que está sujeta la obra. En este caso está tensada sobre una madera rígida de las mismas dimensiones del lienzo y entonces eso también ha condicionado el hecho de que se haya tenido que restaurar in situ. Y lo primero que hicimos fue la consolidación de todos los estratos mediante impregnación de unas colas orgánicas de origen natural y con presión y calor íbamos, digamos, llevando al sitio, que se suele decir en restauración, ayudando a que esas craqueladuras se quedaran totalmente lisas y, lo más importante, adheridas a la tela soporte. Y una vez ya tuvimos esa consolidación realizada, lo que hicimos fue una limpieza química en cuanto a eliminación, primero de esa capa de barniz muy gruesa, extremadamente gruesa y oscurecida. La segunda fase consistió en la eliminación de los repintes que tenía o retoques pictóricos de esa restauración de los años 60 y después una eliminación de la suciedad superficial que estaba sobre la capa pictórica original en cuanto a depósito de grasa y hollín probablemente proveniente de antiguos humos de velas y antiguo humo de lámparas probablemente de aceite o queroseno o algo similar. Sabíamos que iba a dar un resultado espectacular, pero no tanto como nos hemos encontrado. Esta pintura, que representa la última comunión del arzobispo Juan de Ribera, en presencia de varios colegiales y otros personajes, fue encargada para cubrir como bocaporte el nicho que se habilitó dentro de este retablo para instalar el arca con sus despojos mortales. Esto fue en ocasión de la beatificación de San Juan de Ribera por parte del Papa Pío VI en el año 1796. Este lienzo sirve de bocaporte, de tal manera que se suele bajar los días festivos para que el público pueda venerar las reliquias y el resto de la semana permanece cubierto. El encargo fue a Juan Bautista Suñer, un artista académico, al parecer discípulo de José Vergara, que había realizado otras pinturas y otros trabajos también para el colegio, y representa el momento en el que el santo, con hábitos corales, se ha levantado del lecho que está situado a la derecha y recibe de rodillas la llegada del Santísimo Sacramento por un preste con capa que probablemente sería el rector del colegio, pero no el rector del colegio de los tiempos de Juan de Ribera, sino probablemente el rector del colegio en la época en que fue encargado el cuadro. Hay otra serie de personajes alrededor
que parecen ser retratos tomados del vivo y seguramente serían de personas que en este momento formaban parte de la casa, sacristanes, colegiales perpetuos. Hay también otras figuras que parecen representaciones de santos o personas con vida ejemplar. Y incluso ha sido interesante en el proceso de la restauración la aparición de otros rostros velados hoy en día por el fondo, otros rostros que a través de las analíticas hemos podido reconocer y que serán estudiados también para averiguar a quién pudieron representar, incluso quizás por qué fueron en un momento dado, no sabemos cuándo, eliminados antes de colocar la pintura en su lugar.